Le doy la bienvenida a esta charla para hacer análisis al profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y experto en seguridad nacional, Jonathan Maza. ¿Cómo estás, Jonathan? Profesor, con el gusto de saludarte. Y bueno, para charlar sobre la extorsión, que uno podría pensar, profesor, que este delito no es de alto impacto, no está en las primeras planas de los diarios, no vemos expresiones de indignación como quizás pues las masacres y las atrocidades, pero vaya que está presente en el día con día e incrementándose, profesor. Sí, así es. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. Y sí, lamentablemente el delito de la extorsión es uno de los delitos, déjame comentarlo, que es de los que ha tenido un crecimiento constante a lo largo de los años desde varios gobiernos. Podríamos hablar desde el gobierno gobierno federal de Felipe Calderón, Peña Nieto y el actual de López Obrador. Ha tenido un crecimiento constante, no se ha disminuido, y que ha tenido una incidencia cada vez mayor, presente en diferentes entidades de la República y ciudades del país, también vinculado, por supuesto, a actividades de la delincuencia organizada que han diversificado sus actividades criminales para obtener ingresos diversos. Y déjame comentar lo siguiente: como bien decías, es un delito que poco sale en las primeras planas, debido también a la gran cifra de personas que no reportan o que no denuncian el delito de la extorsión. Por ejemplo, el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con datos del INEGI nos indican que solo 1 de cada 99 casos son denunciados, por lo que las cifras oficiales son apenas la punta del iceberg de este delito que se está perpetrando en nuestro país. Partiendo de esta estadística, profesor Jonathan, frente a ¿de qué tamaño es el delito de la extorsión? 1 de cada 99 casos son denunciados. Imagínate, estamos frente a un verdadero monstruo que está afectándonos día con día y, como bien dices, pues lo vemos cada vez más marcado. ¿De qué tamaño es en realidad la extorsión en México? Pues mira, según datos oficiales, de acuerdo que son los denunciados, hay que decirlo de esta forma, por eso sí, claro, comentaba que los reportes oficiales son apenas la sombra o la punta del iceberg. Nos hablan de que, por ejemplo, en el año 2021, el año pasado, se reportaron 9.500 delitos de extorsión, que fue un incremento del 12.3% con respecto al año 2020. Sin embargo, en lo que va de este 2022, tenemos ya reportados 3.500 casos, es decir, con una tendencia a la alza de por lo menos 22.6%, y que podríamos llegar a finales de año por arriba de los 11.000 casos. Y esto, si es la punta del iceberg, nos podría indicar que incluso pues la cifra real, completa, pues podría rondar por ahí de los 950,000 delitos de extorsión en el país al año. La extorsión, sí, no, terrible esta situación, y que pues sí, no está en las indignaciones o en las corajes o en las publicaciones de los políticos como otros delitos de alto impacto, que ya hablar de un delito de alto impacto pues ya es pregúntele a quien sufre un delito y veremos que sí es de alto impacto. Oye, profesor, pensando ahorita comentabas, los grupos de la delincuencia organizada se han diversificado y están observando, utilizando la extorsión también como una rama más, pues para hacer su negocio ilícito, profesor, también el crimen organizado. Es correcto, la delincuencia organizada en nuestro país ha encontrado diferentes maneras de diversificar sus actividades criminales, también derivado, hay que decirlo, de la pandemia, en la que tuvieron que diversificar acciones, y dentro de ellas pues se encuentran precisamente la extorsión como digamos, actividades de artimañas, engaños o amenazas, por el que buscan lucrar perjudicando el patrimonio de las personas, de empresarios, pero también de los ciudadanos comunes y corrientes, a través, por ejemplo, del cobro o derecho de piso a negocios, el hackeo de cuentas, por supuesto, tanto de información personal de empresas, información privilegiada. Incluso hemos visto que estos ciberataques también forman parte de las actividades criminales de la delincuencia y que pues caen dentro del delito de extorsión como un delito de alto impacto que está estipulado en el Código Penal Federal en su artículo 390. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo,
las actividades o los sectores de actividad económica que han sido más afectados por estas extorsiones en el país han sido, por ejemplo, la minería, los restaurantes, los hoteles y los servicios de salud, precisamente en la extorsión, en su tipificación o en su aparición como cobro o derecho de piso en diferentes entidades y ciudades de México. Sí, fíjate, ¿cuántos ha sido el personal de un restaurante que recibe una llamada y bueno, pues digamos, en el argumento se confunde como una especie de cobro de piso, terminan pagando y bueno, pues resulta ser una extorsión? Oye, yo no me quiero salir del tema, pero ahorita que comentabas sobre la ciberseguridad, yo no sé si en el recorte que ha venido dando en la desaparición de los fideicomisos, y unos iban enfocados al tema de la seguridad, los Fortamun, no sé si eso ha afectado a que haya un cuerpo mucho más robusto de las procuradurías que se dedican de esas áreas de ciberseguridad, de ciberpolicías, no sé, porque me parece que un volumen importante de la extorsión, pues sí, es la telefónica, pero también a través de correo electrónico, WhatsApp, con qué facilidad te quitan, te arrebatan de tu información, ¿no? No sé si hay también ahí algo que se ha recortado y que haya impactado, profesor. Sí, efectivamente los recortes, por ejemplo, la desaparición del Fortamun, aún existe, por supuesto, el Fortasec, que es otro fondo que va destinado al equipamiento, capacitación y fortalecimiento de las policías o corporaciones policíacas a nivel municipal y estatal, pero sin embargo esta situación de recortes y derivado también de la situación económica y de los recortes presupuestales a nivel federal, pues sí han afectado las capacidades, sobre todo de capacitación, equipamiento, contratación de personal especializado, por ejemplo, para hacer labores de policía cibernética. Actualmente, en realidad, quien cuenta con las capacidades más completas para hacer frente a los delitos cibernéticos es precisamente la Guardia Nacional, a través de su dirección científica, el Centro de Incidencias Cibernéticas y la Policía Cibernética. Sin embargo, pues bueno, las capacidades tampoco dan para atender las cantidades pues ya estratosféricas de este tipo de delito. Exactamente. Sí. Ahora, bueno, trato de imaginar, ahorita que comentabas sobre la diversificación, trato de imaginar pues a una célula de un crimen organizado en algún estado de la República, inclusive hasta capacitándose, buscando gente que esté ligada a esos mundos, que es pues una manera de delinquir muy tecnificada, algo muy específico. Digo, no cualquiera le sabe a esto, Jonathan. Así es una realidad que obviamente las actividades digamos, de extorsión por medios digitales, a través de ciberataques, secuestro de información a través de ransomware, pues sí necesitan de capacidades, sobre todo de especialistas, y que comúnmente, vamos a decirlo así, no es el incidente más o el delito más presente en ese caso en México, porque como bien decíamos, el 92% de los delitos de extorsión se realizan por vía telefónica. Sin embargo, usualmente, y se ha comprobado que, por ejemplo, este tipo de secuestros de números telefónicos, de cuentas de WhatsApp o de información de empresas o de incluso de instituciones públicas del gobierno o de gobiernos a través de ransomware y ciberataques, también han sido realizados no solamente por, vamos a decirlo, por organizaciones delincuenciales nacionales, sino incluso extranjeras. Y eso está muy bien estipulado y detectado a través de la cooperación con la que tiene, por ejemplo, el gobierno federal y la Policía Cibernética con otras instituciones de ciberseguridad en América del Norte, en el caso concreto con Estados Unidos, y también con la cooperación que tienen con países en Europa y en Asia. Ya. Ahora déjame, para ir cerrando el tema, cómo se está afectando la economía, porque inclusive ya regresando a una de las expresiones más violentas de la extorsión, que es el cobro de piso, pues inclusive ya hay quienes consideran, y no sé si tú también lo consideraras así, como otro impuesto que pone la delincuencia. Tú pagas tus impuestos como empresa, tus licencias
licencias, tus permisos, pero además tienes que estar pagando otro impuesto, un impuesto clandestino, obviamente. Ya en muchos lugares pues afectan inclusive a la economía, cierre de negocios que prefieren irse, o sea, también está ese impacto económico, Jonathan. Sí, es correcto. El impacto económico ha sido cada vez mucho más grave conforme ha avanzado el delito de la extorsión en México, y precisamente digo que este atenta contra víctimas generalizadas, pero hablando por ejemplo de las actividades económicas, entre el sector empresarial, el delito de la extorsión es el tercer delito más frecuente detrás del robo de mercancía y de robo de vehículos. Y por otro lado tenemos datos también oficiales que hablan de que, por ejemplo, en el año 2020, que son los datos más recientes con los que se cuenta información, se reportaron pérdidas en el país por arriba de los 26,000 millones de pesos derivados de la extorsión, como por ejemplo el cobro de derecho de piso in situ, es decir, aquellas actividades en donde se amenaza, se transgrede también a la propiedad de restaurantes, hoteles, pero también incluso de la industria de la construcción, en donde ha habido casos en diferentes entidades de la República, donde se amenazan por parte de organizaciones criminales a grandes, digamos, lugares donde están desarrollándose desarrollos inmobiliarios, construcción, y también se vincula este tipo de extorsión para obligar, por ejemplo, a los trabajadores de la construcción a la venta y distribución de drogas. Eso también nos habla del vínculo de esta diversificación criminal de la delincuencia organizada entre la extorsión y el tráfico de otro tipo de delitos, ¿no? Como por ejemplo el tráfico de drogas. Y pues bueno, esto se está convirtiendo, o esto ha sido uno de los focos rojos, pues ya en el tema de delitos en este gobierno federal, en donde el homicidio doloso, la extorsión, las lesiones dolosas, el robo y la violación, y pues como ya decíamos, la extorsión es uno de ellos, como un foco rojo ya de esta administración. Terrible, terrible. Muchísimas gracias, Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y experto en seguridad nacional. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti y a toda la autoridad. Hasta luego.